Muy buenos días a todos, jóvenes. Bienvenidos a Lima. El día de hoy estamos con unos amigos. Ella se llama Carmen y él se llama Joseph. ¿Cómo están, arquitectos? Muy buenos días. Muy bien, Días. ¿qué tal? Buenos Gracias, días. bienvenido, Abraham. Gracias por aceptar la invitación. Estoy encantado de estar acá. Pero por favor, ustedes platícanos dónde estamos y qué vamos a ver el día de hoy. Bueno, estamos en el Colegio Antonio Raimondi, es un colegio italiano-peruano. Ellos nos encargaron hacer un proyecto sobre la biblioteca. Era una remodelación de un espacio de estudio que para ellos era como bastante particular por la cantidad de libros que tenía y lo que significaba para ellos la biblioteca. Fue un concurso del cual ganamos y estamos bastante Felicidades. contentos porque desde el inicio fue un reto. Primero pasar la valla del concurso, que éramos 3 oficinas que nos invitaron, salimos seleccionados, fue una exposición, fue un tema, una dinámica bien interesante. Y luego adaptar el tema del concurso a los requerimientos ya formales del colegio. Se cambia de sitio la biblioteca, estaba antiguamente en el otro lado, apostamos por cambiarla, por un tema de asoleamiento básicamente, porque el sol caía fuerte aquí, y eso era lo interesante porque era como filtrar esta luz de invierno. Felizmente el colegio estaba bien orientado, el arquitecto que hizo el colegio lo había orientado bien, entonces era básicamente para captar esa luz de invierno que es muy necesaria en el invierno frío de Lima, y en verano felizmente la biblioteca protegida de un tema de golpe lumínico fuerte. Y una acá se entiende. Los dos colores, ¿por qué dos colores? Es un colegio que tiene todo el tramo desde los 3 años hasta los 18. Entonces tienes infancia que está al otro lado y entonces esta biblioteca cubre el registro de lo que es primaria, escuela elemental, que es la amarilla, y liceo y secundaria, que es la turquesa, ¿no? Entonces se apostaron por unificar las dos y sacar como los accesos. Y bueno, tiene evidentemente esta impronta de estos dos colores para identificarlos, pero luego hay un acceso común, ¿no? Que es por el ingreso. Bueno, un poco contarles la intervención en el edificio también, ¿no? Porque era, de todas maneras, la parte baja eran aulas y un poco también hacer el ingreso para no sacar un elemento, porque este espacio de aquí, tipo patio, nos parecía interesante para intervenirlo después. Queríamos un poco usar el espesor que logramos con la biblioteca, un poco que el proyecto casi es muy simple, es anchar el muro y poner los libros ahí, ¿no? Entonces, este poder anchar el muro nos permite ese espesor que luego nos permite hacer el ingreso, como ir jugando con los desniveles mismos de la fachada. Y es un edificio pues de la época, ¿no? Que al final un poco intervenirlo y reciclarlo, ¿no? Un poco pensando en cómo cambiarle luego paulativamente la imagen, que en eso también accedió bastante el colegio, como un primer testeo de cómo podría luego en un futuro el edificio ir cambiando, ¿no? Es un tema adaptativo que nos interesa mucho en la oficina también. Muchos de los encargos que nos caen a los arquitectos a veces es adaptar Claro. preexistencias. Yo creo que todavía más en Latinoamérica. Sí. Claro, claro. Sí. Entonces era como una oportunidad para nosotros también, después de haber venido a hacer proyectos de cero, edificios de cero, nos parecía como todo un reto adaptar un edificio que ya existía, que había sido un arquitecto que había controlado muy bien el proyecto, y el ingreso era uno de los retos, ¿no? Cómo hacer un ingreso donde antes no había, y que este ingreso de todas maneras se entienda y lo visualicen los alumnos y los profesores como el momento de ingresar a la biblioteca. Tuvimos mucho apoyo de la directora, que es una pedagoga muy buena, que también ella tenía esta impronta de necesito que los ingresos se entiendan tanto del otro lado como del lado del frente, ¿no? Claro, este es como el acceso público, pero eso también se apostó en mover las bibliotecas de ese lado, ¿no? Pero el ingreso funciona por dos partes, ¿no? Como desde los corredores, ¿no? Que también, bueno, hubo un impacto. De acuerdo. Y un impacto, claro, esto es el clásico pabellón con un corredor, aula y aula, y en ese caso cabía
docentes y biblioteca y lo invertimos, ¿no? Entonces, claro, este trasvase, solamente hay 4 puertas en cada módulo, son 8 puertas para defensa civil, o sea, no hay ningún problema. Entonces, evidentemente, el grosor que hablaba Carmen está en ese lado y está en la fachada. Yo creo que es lo que se define mejor. Así, la biblioteca es justo este espesor. Este espesor, esto sí que nos, como elementos de la arquitectura vernacular tradicional, no sé, en ese caso, por lo que respecta a mí, a lo que podría ser el Mediterráneo, los fastallados, o sea, los tileadores, que uno se empieza a conversar, pero este espacio de lectura, en ese caso, pues una biblioteca, ¿no? Totalmente vinculado a lo que es la ventana, este espacio de conversación, pero luego a las ventanas más de consulta y en otra franja ya más de consulta sentado en los sofás y bueno, luego más este aspecto más lúdico respecto a lo que los niños se sientan acá. O sea, hay un filtro como de 4 maneras de leer un libro, ¿no? Ujú. Sí, un poco que el apoyo que tuvimos y tenemos suerte, que esto es algo interesante, ¿no? El arquitecto al final es como una especie de mediador, ¿no? O sea, realmente tenemos, bueno, aquí habían 2 autoridades, que era el preside, que viene de Italia, y la directora, que era una pedagoga peruana, y lo interesante era que esta dinámica de verlo con 2 pedagogos y que sean los especialistas, nos ayudó como arquitectos. Nosotros de color sabemos que se ve bien, pero de color de que realmente funcione o que el material funcione con el tema pedagógico del niño sobre todo, creo que ahí ha sido un ping-pong y interesante trabajar con pedagogos, ¿no? De calidad. Esto creo que hace y demuestra que nuestra profesión es al final, en algún momento te conviertes más en un mediador que realmente un arquitecto que pueda imponer sus ideas, ¿no? Las alturas de los elementos, mucho tema de Montessori, todas esas teorías que son más de pedagogía, que eso se fue dando a través de las reuniones y un poco nosotros receptivos de toda esta información y canalizarla y convertir estas ideas que nos daban los pedagogos en ideas ya materializadas como arquitectura, ¿no? ¿Nos podrías platicar un poco sobre esas ideas? Sí, la altura de los muebles, por ejemplo, había como ciertas premisas de estos 2 autoridades que nos decían, bueno, los niños pues tienen una cierta altura, hay que analizarla, los muebles, la versatilidad del mueble, que no se note, como tenían ellos antiguamente la biblioteca, que no se note solo una biblioteca, sino sea un espacio flexible de estudio, ¿no? Es más, el nombre también iba a cambiar, ¿no? Por algo mucho más relacionado a la pedagogía. Y un poco también la versatilidad de que no solo vengan niños, sino también los profesores se sienten con ellos, por ejemplo, en esta mesa o en esa, que el niño pueda coger el libro, pero a la vez se pueda sentar al lado con un profesor y puedan hacer una dinámica mucho más horizontal y que sea un elemento, un espacio también de actividades, ¿no? La mesa no solamente iba a ser para leer, sino también de actividad. Les gustó mucho el tema de la ventana, era un tema que nosotros seguíamos mucho en la oficina, que era este borde, ¿no? La ventana que está ahí, que el espacio no sea solamente definido por el muro, sino también por un borde, y calzó perfecto que una de las premisas que nos daba el colegio era el espacio abierto, el espacio flexible. Entonces, al extremar los libros a los costados y trabajar este borde del espacio, nos permitía a nosotros tener esta especie de planta más libre donde ellos podían acomodar su mobiliario como querían, ¿no? Inclusive la propia mesa se puede mover, ¿no? O sea, hay un momento en que todo se puede abrir, ¿no? Y te quedas solamente con el espacio abierto, ¿no? La luz era un tema que hemos venido también nosotros trabajando, que era, digamos, ampliar el tema lumínico porque era un espacio que no tenía tanta luz y de alguna manera que la luz caiga lateral, ¿no? O sea, tú estás acá estudiando aquí y la luz no te cae directa, sino te cae por un costado y tienes la facilidad de agarrar el libro por un lado. Entonces es la mesa que se vuelve mueble, ¿no? Que se vuelve muro y los libros mimetizados en el muro, y es el muro programático, ¿no? El muro que tiene programa. En este caso, que alberga la biblioteca en sí está en el muro, ¿no? Y eso se vería como una perforación del muro donde te sientas. Para los niños ahí es un éxito, se sientan ahí con la luz natural, leen, ¿no? Es como bien versátil y natural. Usan más este espacio que a veces la propia la mesa. mesa, ¿no? Sí. ¿Y este elemento, por ejemplo?
Ese elemento es muy interesante porque ese elemento no estuvo en el concurso. Una vez ganado el concurso salió esta dinámica que les comentábamos con los pedagogos del colegio y había un tema bastante emotivo en el colegio porque falleció la bibliotecaria y ella en la antigua biblioteca que estaba en el otro lado, exactamente en el sitio de ahí, tenía siempre un árbol de cartón, ¿no? Tenía esa obsesión por el árbol y que los niños se sentaran Qué alrededor del bonito. árbol. Y nosotros dijimos, bueno, ¿por qué no abstraemos la lógica del árbol y hacemos un elemento vertical que no había, ¿no? Los elementos verticales son muy pocos en este espacio por un tema estructural, que el estructural lo manejó súper bien, entonces casi no se perciben. Entonces, en todo este espacio tan horizontal, tener un elemento vertical que sea una abstracción del árbol y que sea un punto específico, ¿no? Donde los niños pueden venir a leer o sentarse alrededor de esa mesita, un poco que era la misma dinámica que lograba ella con el árbol que tenía. Entonces, les gustó bastante y algo bastante sencillo, no tan aparatoso, sino como muy, muy abstracto y los niños lo reconocen, dicen el árbol, nos juntamos en el árbol. Era como un hito en el espacio Claro. importante y apareció Te veo en el árbol. Sí, y está ahí. Y bueno, sí, está su presencia, ¿no? Un poco nosotros siempre lo vemos como la señora que hizo bastante por la biblioteca en sí, ¿no? Se siente un espacio muy alegre, ¿verdad? Sí, Creo que el sí, amarillo tiene sí. algún significado psicológico. Sí, sí, eso es lo que comentábamos, que él se hizo las consultas, nosotros siempre confiamos en los expertos, o sea, como te decía, creo que el arquitecto puede plantear, pero la última palabra en ese caso lo da el especialista. Fueron los pedagogos del colegio que nos dijeron, sí, el amarillo está muy vinculado a la edad del niño, que en esta edad es primaria, y a la concentración y la creatividad, ¿no? O sea que el amarillo estaba vinculado con eso. El amarillo también, bueno, daba para nosotros simplemente como arquitectos nos daba alegría, Sí. pero para ellos sí es algo muchísimo más complejo, ¿no? O sea, en ese sentido sí, en la pedagogía, sobre todo en tema de niños, es una especialidad pues que nosotros respetamos y tomamos tal cual, les dimos mostrarios y ellos dijeron y este fue el que fue. Y ahí es lo que te comentamos de esta interdisciplina, ¿no? Que no solo el arquitecto no toma las decisiones solo, ¿no? Sino también las comparte, ¿no? Eso está buenísimo, ¿no? Que estén de la mano de la pedagogía, porque al final Sí, siento que la arquitectura también enseña, ¿verdad? sí. El tema de la pedagogía era como la biblioteca que enseña como espacio, ¿no? Ujú. Sí, 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 eso también nos dio. Después están como estos elementos, ¿no? Que es el espacio del bibliotecario en este caso, que además en este muro que ya es el doble, ¿no? Y acá está el trasvase, que es de primaria y secundaria, pues estos como más orgánicos, realmente la mesa de trabajo y de atención a los niños, ¿no? ¿A qué me recuerda? ¿A qué me recuerda esta forma? Bueno, es lo del boomerang, y siempre hay esta expresión como más, más, más desde el trazo de la curva, ¿no? Desde el manejo Que del eso está bueno, cuerpo. porque aquí el flujo, Sí, Sí, ¿verdad? sí, Era, sí. era sale de la complicado. planta. Creo Claro, que lo resuelve muy bien. sin querer ser, ¿no? O sea, nos acercamos más quizá a Enrique Miralles, que es una persona con la cual yo trabajé. De repente ¿Tú te puede trabajaste con recordar. Miralles? Sí, Sí, siglo sí se pasado. ve, sí se El ve. siglo pasado ya tiempo. Bueno, Pero fíjense, esto me llamó mucho la atención. Vean ajá. el color de la luz, ¿verdad? O sea, cómo cuando volteamos hacia el lado, Sí, cambia. se pinta. Sí, Sí, Ese pinta. piso blanco se pinta. Sí, claro, que el segundo, o sea, el primer elemento es el muro, que es a profundidad a ambos lados, que da al corredor y queda al exterior, y el segundo elemento, que es un 2x1, este suelo neutro y ese techo. O sea, el techo sí que es una apuesta clara por una celosía continua, ¿no? Es un techo que, bueno, es PAC, es panel de aluminio compuesto, es una operación de fachada, pero colocada en el techo y da esta hegemonía como de democracia y de igualdad de la luz para todos, ¿no? Me parece que está muy bien. Y bueno, va repitiendo entre los muebles y librerías que están a un lado y los que están en la fachada, ¿no? Y bueno, esta ya es la de secundaria con el turquesa, ¿no? Y otra vez, pues son los mismos elementos que, bueno, la verdad es que estamos como muy satisfechos
bueno, de ese espacio cómodo de estar acá, ¿no? De estar sentado y los niños funcionan como muy bien conversando. Y bueno, en este espacio, si bien se ha planteado que los docentes tengan su aula, es el preferido también para los mismos docentes de la casa. Viene acá porque estamos en La Molina, entonces acá el sol entra rico, lo tienes que controlar. Evidentemente hay un tema de aire acondicionado, que esto fue pues, detalles de obra que en tu canal yo creo que los explicitas muy bien. Por ejemplo, acá hay un tema de obra impecable en el sentido de que nos costó mucho, que es incorporar el aire acondicionado detrás. O sea, hubo como unas batallas en el sentido positivo de lograr incorporar los sistemas camuflados. Era casi contrario a la lógica de Indesi, ¿no? No, porque... Pero están ahí integrados y queda todo como perfecto, ¿no? Y entonces en los extremos, lo que hay en los extremos acá son unos cubículos, que sí ya es más para secundarios, son cubículos de reunión, y en otro extremo está un auditorio chiquitito para los de primaria, que luego lo podemos ver, ¿no? Entonces, estas últimas espacios son espacios de reunión, también transparentes, o sea, siempre hay un cotejo visual a los alumnos de secundaria, y bueno, y este particularmente además tiene la peculiaridad de tener también la última o la primera ventana de toda la secuencia de estos 50 metros lineales, ¿no? ¿Qué dimensiones tiene la ventana? Esta es cuadrada y bueno, ya que estamos acá podemos ver una. O sea, el esfuerzo fue realmente en incorporar sistemas de la calle. Esto es como el sistema de aluminio de perfil más económico que encuentras. Las U's están integradas en todo el borde. Esta es una corredera, es un sistema Nova, o sea, como muy clásico, se mueve. Y después el esfuerzo, sí o sí, de integrar además las persianas o bueno, todos los degradés de todos los sistemas de control pasivo de luz. O sea, realmente hay un trabajo de la luz, a nosotros nos gusta mucho, tenemos ahí un trabajo intenso y siempre hablamos del peso de la luz, entonces acá hay un control de esta lógica, ¿no? Y evidentemente de todos, casi todos los grabados de principios del Renacimiento, todos esos artistas italianos, ya que estamos en un colegio italo-peruano, de los bibliotecarios, ¿no? Trabajando en estos espacios que son muebles, que es biblioteca, que es casi lo que podríamos decir ahorita mueble casa, ¿no? Que hacia allá va la arquitectura, ¿verdad? Como Exacto. el espacio es cada vez más y más pequeño para los seres humanos, el muro tiene que ser mueble, ¿verdad? No, y claro, esto lo alargas un poco y ya podría ser cama. Entonces hay que realmente, o sea, habitar el muro, ¿no? Que es una tesis de un amigo nuestro, de Pablo Dam. Qué bonito, qué bonito Prácticamente habitar el muro. Sí. Claro. Habitar el muro es esto, ¿no? Y lo puedes aplicar a lo tradicional de los muros de adobe, a esto que es... Pues bueno, Y que de hecho eso se viene haciendo en los barcos, ¿verdad? Sí, En los trenes, exacto. en los aviones, en donde no hay espacio. Claro, donde hay que aprovechar el mínimo rincón, ¿no? Exacto. También. Y aparte que te ayuda a definir vanos, ¿no? O sea, acá la entrada también, ¿no? Claro. Te ayuda a tener esta profundidad o detalles como estos, ¿no? Que nos gusta mucho a nosotros como pulir, esconder mucho la carpintería de la mampara para que nos quede como medio al ras, los temas de vidrio, ¿no? El cristal, y un poco, yo veo este muro escuchando a Pep y toda la ciencia que hubo Y camuflar en planos, sí. y todo el esfuerzo que hace el arquitecto en realidad para que te quede pues todo ordenado, todo a plomo. La parte de arriba es un sistema de carpintería, de push, un simple push de carpintería, pero que nos permite poner los libros que no tienen que estar en exhibición todo el tiempo. Ah, claro. Pues también está Almacenamiento. funcionando como programa, como depósito, es un muro depósito, y lo van bajando por temporadas, ¿no? O sea, van teniendo los libros que van a necesitar a la mano y la bibliotecaria va bajando y va acomodando los libros que no se usan en el momento. Una de las premisas del proyecto también era no recargar una biblioteca. Esto era como algo súper importante, que fueron muy insistentes en el colegio en ese sentido, en que la biblioteca sea un espacio mucho más descansado y que el libro no abrume, sino que sean los libros puntuales que se iban a usar por meses y que, digamos, la dinámica sea siempre rotarlos y que los que sean necesarios estén a la mano. Por eso se usa todo el corredor y empiezan a existir estos espacios medio híbridos, ¿no? Es un corredor depósito también. Todos estos muebles que están afuera, desde armarios, están llenos de los libros que también van rotando. Entonces, en realidad la biblioteca se extiende hasta el corredor. Ah, de acuerdo. Está ¿No? mejor iluminado. Ajá. Se extiende hasta el corredor y lo que no entraba
que antes en la antigua biblioteca todo este corredor está lleno de libros. La parte técnica, ¿Pero expuestos o con vidrio, protegidos? no están expuestos. ¿Expuestos? Sí, sí, sí. Tienen toda esta filtración abajo para que tenga una ventilación, Ok. o sea, no estén encerrados. Igual los rotan un montón, entonces todo el tiempo no es un libro que esté guardado todo el tiempo, sino empiezan a cambiarlo. Pero todos estos metros lineales era lo que tenía antes la biblioteca De almacenamiento. de almacenamiento. Entonces es como descansa de ser el espacio casi como el almacén, estar en el almacén de los libros Ajá. y un poco que solamente los que se van a usar. Y está al lado, ¿no? Salen, lo sacan, los mueven, y si es un libro muy específico, también lo sacan de allí. Bueno, lo que pasa es que, claro, como un colegio, como un hospital o como los equipamientos de ese calibre, al final son pequeñas ciudades, ¿no? Entonces, como de la calle interior a la calle exterior, yo creo que se cruce más, o sea, refuerza no tanto ir en ese sentido, sino del cruzar, como tiene estas puertas ubicadas, realmente entiendes la calle interior y, bueno, las franjas que hemos dicho, como estas líneas, en los muebles de dentro, la zona de estudio más quiet, más informal, la zona de estar leyendo, la zona de leer en el muro y luego salir, ¿no? Es como ese traveling de adentro a afuera y, bueno, siempre con estos elementos que van acompañando, ¿no? Interesante, con este añadido o este volado, botado, le da un poco más de profundidad, Sí, ¿verdad? esto- Te hace esto- sentir que el muro es más ancho. Sí, es más Y ancho. esto, mira, incluso creo que fue una cosa que no estaba ni en el proyecto, fue un tema en obra, porque además nosotros consumimos también el proyecto, o sea, Ah, muy proyectamos bien. y consumimos, que esto es importante, ¿De qué material lo hacen, por ejemplo, este marco, la El de pintura? afuera fue madera y el de adentro melamine. melamine. Madera porque era la que iba a aguantar Claro. el exterior, Ajá. pero lo pintaron muy bien. Hay una ligera variación de color, pero con el tema lumínico se camufla. Sí, claro. Sí, sí, se ve Sí. como plástico, ¿no? O sea, Sí. la Sí. laca que se usó Sí, sí. Sí. es Y muy, es muy justo lo buena. que dices, ¿no? Socialmente esa profundidad, aunque es mínima, apoya, ¿no? Entonces este filtro y además hay todo ese juego siempre de reflejos que está muy bien. O sea, sientes que estás dentro sin estar dentro, ¿no? Y bueno, esto de noche ya nos lo podemos imaginar cuando baja ¿Qué orientación el sol. solar es esta fachada? Está bien orientado. Ahorita Esta es de mañana. sí, o sea, pero te cae en la mañana en invierno, o sea, no en verano. Te cae la mañana en invierno. Ahorita ha bajado un poco porque en invierno era mucho más potente, Ujú. pero es lo que dice Pep, en invierno un poco nosotros nos arriesgamos, pero tienes a todos acá, a este lado. En Ujú. invierno buscan el sol, Que están buscando el sol. porque en realidad Lima a la sombra es fría. Claro. Entonces todos están aquí recibiendo un poquito de calor. Como distribuimos muy bien el aire acondicionado, no es un aire acondicionado que sea puntual, Ajá. sino toda la carga que te pedía la ingeniería, nosotros la distribuimos en pequeñas cargas. Entonces te da como un clima bastante homogéneo y con la combinación del sol, en realidad hemos estado ahí adentro en invierno y es un espacio como bien tibio, bien cómodo. Y en verano, como el sol ya se orienta del otro lado, ya no te cae un sol que fastidie. Claro. Entonces, Es fachada norte. sí. Entonces, aquí en el hemisferio sur, el sol recibe, o más bien, el norte es el que recibe más calor durante todo el año. El norte recibe más Ah. calor en verano y el Esta es sur medio oeste, ¿eh? recibe Medio de en mañana. invierno. No, al revés, en invierno norte y en verano sur, perdón. En verano, Entonces está bien orientado, está como para que te caiga el sol en invierno. en invierno. Sí, el edificio estaba bien orientado. Nosotros lo único que hicimos fue aprovechar esa orientación y sacarlo del sur y pasarlo al norte, porque antes estaba en el otro lado, Claro, era Entonces, oscuro, era oscuro. ¿verdad? Pero entonces sí, ¿verdad? El norte aquí es la fachada. Si queremos luz, orientas al norte. norte, sí. Exacto. Claro, Sí. ¿verdad? Y no te da un sol de oeste ni de este. No No es directo, no es directo, solamente en el verano. solo en el verano. Ya, Exacto. ya. En el verano no se usaba mucho y en el verano el sol está mucho más inclinado al sur. Claro. Entonces, en teoría, al norte no te caía. Entonces, por eso lo cambiamos. Y en realidad, en verano hemos estado aquí y no se ha sentido muy bien. Obviamente ayuda mucho el espesor, el que tengas la doble superficie del techo, ¿no? O sea, que es un espacio bastante fresco, pero sí te da una luz bien bonita. O sea, lo que hemos logrado ha sido más tener este impacto de luz. Hay unas fotos muy bonitas cuando entra el sol y realmente esto lo manda en diagonal, pues, ¿no? O sea, Claro. el espesor
hace que el sol no entre Sí, tan bien. aparte son como embudos, ¿verdad? Sí, O sea, por el Exacto. ancho del Sí. mueble, del muro, de la ventana, como Sí, que atrapa un poquito la luz, ¿verdad? La exacto. concentra. Sí, bueno, la biblioteca que hablábamos de Barragán, ¿no? Este Sí, elemento que sale afuera exacto. y que, Se ve, que la fachada tiene lo que es. Sí, o sea, no sé, funciona. en el que hacer el proyecto nunca sé lo de Barragán, pero bueno, está ahí de Sí, 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 acompañante, son ¿no? las buenas técnicas. sí. Los arquitectos. Y nos podrían hablar un poquito de los costos, ustedes que construyeron también, del proceso constructivo. O sea, aproximadamente cuál fue el costo de una remodelación de Bueno, este tipo. estaba dentro de los costos que manejaba el colegio y un poco que, más que costos, la preocupación era el mantenimiento, ¿Ok? ¿no? Porque de todas maneras el niño, digamos, tiene un input en los espacios diferentes al adulto, ¿no? Lo desgastan un poco más. Entonces Ajá. tenían que, el proceso constructivo para nosotros lo más difícil fue materiales recios Sí, para que justamente soporte el input del el niño, uso. el uso. Además que el colegio es muy versátil y tiene esta especie de mentalidad de la libertad del niño y que el niño vaya respetando las cosas de a poco. Entonces tampoco era no dejarlo subirse. Es más, la idea fue siempre que sea muy lúdico, ¿no? Que Ujú. los niños trepen en esas Toquen. esferas amarillas, que se sienten en las bancas, estos puffs que les propusimos, o sea, realmente el espacio era para el niño. Entonces no iba a haber prohibición alguna hacia el niño. Es más, ahorita vamos a ir a ver el anfiteatro que les proyectamos. Entonces, un poco más que el tema del costo del sistema constructivo, para nosotros el reto fue la durabilidad del material, ¿no? Y que el material de una manera tenga y permita esa interacción y que sea recio, sobre todo la parte de primaria, porque ya media liceo que es aquí se iba a conservar mucho más. Entonces, más eso, ¿no? Los vidrios, por ejemplo, el cristal nos preocupaba bastante porque es muy transparente, muy abierta. Sorprendentemente, cuando lo hemos visto con la interacción con el niño, lo respetan un montón, o sea, está intacto, ¿no? Claro. Yo creo que también se ha dado una especie de sinergia con nuestro usuario, que en ese caso eran los niños más pequeños, que eran lo que más nos preocupaba, y se ha respetado mucho, ¿no? El piso también, ¿no? Este pavimento, que el piso no lo sacamos, o sea, pusimos un pavimento sobre el pavimento existente por un tema de ¿Qué velocidad. tipo de piso es? Es como un... Es un estructurado. Ok. Es un estructurado que fue súper difícil de encontrar. Ahí también fue una dinámica con el colegio bastante interesante, pero se logró encontrar un pavimento neutro, porque ya había la madera, el color, habían como varios elementos, y tanto el techo como el pavimento, particularmente a nosotros nos gusta mucho que sean bastante neutros para que el Neutros. espacio sea El- el que sobresalga, y el protagonista iba a ser el cielo raso. La biblioteca, a raíz y coincidió también con el bicentenario de quien tiene el nombre del colegio, que es Antonio Raimondi, que deberíamos entrar y ver, hay un libro pues fantástico, vamos a verlo. por si Hay no hemos otra hablado, de las... sí, de Antonio Raimondi, habría que colocarlo en estos personajes importantes para el Perú, pero hubo Humboldt, evidentemente es el más importante, ya Corriente de conocemos Humboldt, todo el jóvenes. territorio, La clave detrás lo de que Y implica esto es Humboldt algo... para el Perú, el pescado buenísimo. pero claro, justo Eso es. este es el libro fantástico de lo que es Ok. los mapas de Antonio Raimondi, lo que es el Terra Nostra, y bueno, la cartografía, entonces bueno, justo se ha celebrado el bicentenario del nacimiento de Raimondi, ¿no? Que bueno, son todos los mapas, todas las visitas, entonces esto ocurre evidentemente después de Humboldt, pero antes de lo que será todo el descubrimiento de los paisajes peruanos y a través de Pulgar Vidal, que son los pisos altitudinales que todos conocemos en el Perú, ¿no? Pues, aparte de costa, sierra, selva, entonces todos los mapas, ¿no? Todo el crecimiento en vertical, el paisaje vertical que tiene el Perú, porque bueno, estamos hablando de la cota cero, de lo que es el desierto, hasta 6.668, que es el pico más alto, que es el Huascarán en la Cordillera Blanca, ya en Huaraz, ¿no? Entonces, todos los estudios compilados, ¿no? Además hay textos, como ya hay textos muy bonitos, por ejemplo, tanto los europeos como los peruanos que no hayan visitado el interior del Perú no tienen la menor idea del gran número de dificultades y obstáculos que se presentan al naturalista en el curso de sus exploraciones, claro. O sea, hay unos cuantos años ahí detrás, ¿no?
Qué belleza. La historia de mi trabajo está tan íntimamente ligada con la de mi vida Sí. que bien pudiera decir que ambas empiezan juntas. Pero claro, en fin, no hay que olvidar sí que justo el nombre Autobiográfico. acuña a la misma asociación y al mismo colegio y está pronto a tener su centenario de implantación como institución educativa, ¿no? Y Qué bonita frase. la máxima expresión de la asociación Ah, cultural. esta es el una de las colegio. más conocidas. Sí, Esta de sí, aquí es una de las más sí, lo conocidas. estaba buscando. Sí. Sí, sí. No, me parecía no tener ojos suficientes para verlo todo. Sí, bueno, y para nosotros era un gran reto porque el mismo nombre del colegio es Antonio Raimondi, que era pues, no sé, geógrafo, artista, poeta, o sea, todo, ¿no? Era como bastante potente. Teníamos que hacer algo también Un Darwin, a ¿no? a la altura, ¿no? O Claro. sea, porque igual, es más, esto lo ha sacado Pep a colación, o sea, el libro, este libro y muchos libros de él iban a estar aquí, ¿no? Entonces para nosotros era también, además que ellos tienen el museo arriba, que esté uno de los libros acá también era como súper importante porque era casi un recinto donde iba a estar un pequeño porcentaje de su sabiduría, porque la mayor parte de la colección la tienen en el Museo de Antonio Raimondi. Entonces sí era interesante también tener el espacio como muy diseñado. Una de las cosas que también no hemos mencionado es que lo que más gustó en el concurso, por el cual creo que ganamos, además del espacio, fue el cielo raso. Sí. Les gustó mucho porque es una luz muy imparcial, ¿no? Es una luz, es casi como una gran lámpara que no te da sombra al leer. O sea, cuando es oscura Lima, que Lima tiene un invierno bastante duro, Ujú. esto funciona a la perfección, ¿no? Porque se prende toda la pantalla, esto está junio, julio y agosto ha estado prendida. Ahorita ya no, porque ya tenemos la luz natural. Y esta gran pantalla te da una luz muy plana para estudiar, ¿no? Entonces, una de las cosas técnicas que a ellos les pareció que nosotros lo propusimos dentro del concurso, pero para ellos fue como determinante, fue esta luz plana, ¿no? Esta luz que no da sombra y la cual te permite leer. Para ellos fue como lo más interesante. Entonces, uno de los retos fue realmente lograrlo, ¿no? Porque una cosa es el render que tú propones, la idea que propones, y otro es el sistema constructivo que tienes que hacer para lograrlo, ¿no? Y lo interesante de trabajar el muro con programa y el muro bastante ancho y el cielo raso era que toda la instalación está escondida en el muro, ¿no? Entonces, todas las instalaciones, porque acá hay una logística de instalación, especialidades impresionante, desde la data, la luz, los Claro. enchufes, las computadoras, el internet, todo digamos, el show que hay que hacer en especialidades. Sí, pero todo encaja en este sistema de Exacto. las perforaciones, ¿no? O sea, tú lo Cámaras, ¿no? ves, los detectores de humo cuelgan ahí, el wifi evidentemente está tan perforado que puede estar dentro, podría estar la luz distribuida de otra manera, porque evidentemente son los fluorescentes, pero el impacto, digamos, de distribución es bastante homogénea, hay que equilibrar ahí, ¿no? Sí. Pero esto sí que nos está dando inputs, a ver, que también estamos haciendo unas clínicas, o sea, en el mundo de la salud, cuando estás en las camas siempre ves el cielo raso, ¿no? O sea, realmente estamos intentando incorporar ese tema Ok. en las habitaciones de salud, ¿no? No en la clínica que estamos entregando ahorita, sino para otra propuesta, porque, bueno, siempre estás como ahí mirando el techo, ¿no? Mirando el techo, es cierto, Que no ¿eh? es el caso, este, acá el techo mira Cobija. y equilibra todo, es el cobijador, ¿no? Ujú. Pues qué hermoso. Arquitectos, pues muchísimas gracias por compartirla. ¿Cómo los podemos contactar en redes sociales? Pero la empresa se llama así, territorial.sac, sí, territorial.cat, y bueno, porque nos interesa sobre todo esta lógica de lo territorial que estamos hablando de los mapas Ujú. de Raimondi hasta el detalle, ¿no? Nos interesa realmente esta multiscalaridad en nuestro trabajo y así lo definimos. De lo global a lo local, estamos en un mundo, bueno, hemos hablado de no sé cuántas culturas juntas ahorita en menos de media hora, es inevitable, ¿no? Entonces, y ahí nos encuentran en Instagram, en Facebook y en web en territorial.cat. ¿Trabajan en todo el mundo? Sí, eso es lo que nos gustaría. Ujú. Ahorita tenemos unas propuestas ya en Cataluña. Nos gustaría también tener muchas cosas en Perú, sobre todo fuera, ¿no? Que creo que ya hemos dado un salto con el proyecto de Chiclayo. Igual estamos a la espera de uno en la selva, pero es parte de la oficina, ¿no? Territorial se llama justamente porque nos interesa mucho esta capacidad de adaptabilidad que tiene la arquitectura, ¿no? Se adapta al lugar, ¿no? Por más idea que tenga el arquitecto, se adapta al lugar, a las circunstancias, a las lógicas del lugar, ¿no? Yo creo que sería bonito terminar en el auditorio final, que El muro es nos un falta, ¿no? punto.
Este espesor nos agradó mucho porque lo creamos Es nosotros. cierto, no hablamos de este, ¿eh? Este es, o sea, parte de la biblioteca está aquí, la placa estructural, a la cual perforamos con nuestro gran estructural que es Avendaño, que se mandó, estudiamos el edificio, lo puso en el sismo para poder. O sea, hay estructura oculta en este mueble. Sí, acá hay una placa, porque por eso tú lo ves como súper amplio, súper grande, pero en realidad acá hay una placa, detrás de Ah, ese muro está la otra, claro. y las placas están distribuidas en ese sentido, por eso que las columnas ahí son así, porque en ese sentido las placas están así. Acá hay una placa perforada, la perforación calculada con el estructural, más mueble, entonces se logró un espesor como un umbral, ¿no? Ujú. Pasas de primaria a media liceo por este espacio y es una sensación bien bonita porque lo integra, ¿no? Integra las dos bibliotecas y te lleva hasta este espacio que nuestros hijos están aquí y siempre teníamos esta dinámica de recogerlos como buenos arquitectos, a veces llegamos tarde a recogerlos. Entonces, los pobres los alberga el colegio y ellos felices porque juegan, ¿no? Y tenían en la biblioteca, donde estaba en otro lado, los recogíamos de ahí. Entonces, también el colegio pedía que exista este espacio de recojo de los niños y que sea un espacio lúdico, diferente a la biblioteca, para que no interrumpa al niño que sí estaba estudiando. Entonces, el espacio de allá es este espacio donde los niños se quedan para los papás tardones, se quedan ahí a jugar y en la pantalla, eso es una pantalla, es otra placa, la otra placa que funciona como pantalla, les proyectan cine, les proyectan películas. Claro, acá igual, ¿eh? Hay todo el sistema de cortinas escondidas en el falso cielo, o sea, se Claro, es vuelve esto, ¿no? totalmente opaco, ¿no? O sea, se cierra esta mampara y este espacio queda anulado, o sea, digamos que Ahí se pueden vuelve hacer una sala de bulla, TV aquí. se vuelve una sala de cine, Sí. se hace esta hendidura, ¿no? Una especie de negativo, y aquí felices, ¿no? Le llamamos el anfiteatro y Un les proyectan cuentacuentos, ¿no? El cuentacuentos lo llaman. Cuentacuentos. Viene el cuentacuentos, hacen exposiciones, hacen también charlitas. Nosotros no nos imaginamos, a veces el arquitecto no se imagina qué tan exitoso va a ser un espacio. En realidad este espacio lo usan un montón, o sea, lo usan bastante, los mismos profesores salen del aula y los ponen aquí a darles charlas, a explicarles cosas, a proyectarles cine, a proyectarles películas. Sobre todo, digamos, es el espacio favorito de los más pequeños, ¿no? Porque la alfombra, digamos, el juego está como muy presente. Al anular con la mampara realmente lo hemos comprobado que no hay una invasión de sonido de un lado a otro, porque bueno, igual mucho tema acústico, ¿no? O sea, detrás de todo lo que vemos hay fibrevidrio, hay un montón de elementos acústicos para un poco controlar los cuatro, al final son como 4 espacios en uno solo, ¿no? El anfiteatro, la biblioteca primaria, la de media liceo y los 2 cubículos que son para estudiar, más para los grandes, ¿no? Entonces este es como, digamos, un poco el espacio para los más pequeñines y realmente bien manejada la proporción, funciona bastante bien. Y el edificio ayudó mucho, el edificio, o sea, digamos, el estructural que calculó este edificio lo hizo muy bien porque son elementos muy puntuales, estructuralmente hablando, entonces pudimos eliminar ese muro, o sea, en realidad pudimos eliminar bastantes muros porque era pues una planta libre, ¿no? Exacto. Entonces son las placas las únicas que quedaron y están súper bien organizadas, te dan una buena proporción, ¿no? Y bueno, y este es como la mesa, el espacio de control, digamos, del docente, la docente que está acá, ¿no? Claro. ¿No? Está, claro, se sienta aquí Sí. y los niños pueden estar ahí, Exacto. claro, y ella está como controlando el espacio desde aquí, ¿no? Y además, a veces este espacio funciona también como fuelle, a veces es en el momento de salida de los niños del colegio, es un espacio de espera, ¿no? No sé, como los tardones, ¿no? Los tardones. O la mamá. Los papás, claro. Los papás, Sí. Sí. Pero bueno. Y ellos Excelente. felices aquí, ¿no? O sea, creo que una de las cosas que hemos descubierto realmente que el juego, el usuario niño, que es, digamos, durante estos años ya hemos hecho proyectos para otros colegios, pero realmente analizar al niño y entender al niño es como bastante interesante para el arquitecto, porque es otra escala, otra lógica, el juego, ¿no? Claro, Las proporciones. acá
bueno, el estudio como antropomórfico, ¿no? Del niño de 5 años al de 15 varía, ¿no? Sí. De la altura de 15 a 30 a 42, que ya es la silla. Siempre había esta discusión, a casi las sillas de primaria deberían ser más bajas, pero entonces acá se detecta, ¿no? Y estos son espacios que son altamente recuperables en espacios del nido, ¿no? Que si el nido está al otro lado, ¿no? Una belleza. Me recordó un poco a Stanley Kubrick, el, el tapete rojo y Sí. lo blanco de los muros y luego el amarillo. Sí, El- Hay algo el ahí. Kubrick. Sí, sí, sí. El de las gemelas. Exacto. Y el mueble del bibliotecario también, el escritorio del bibliotecario también, ¿no? Sí. Sí, bien aerodinámico. Hablando de Kubrick, sí, o sea, realmente es un edificio donde el traveling Ajá. realmente se entiende muy bien, ¿no? Sí, es un poco una nave espacial, ¿verdad? Este dilatador espacial funciona muy bien, por eso yo creo ir de la calle interior a la calle exterior, este espacio comunitario, en ese caso una biblioteca, en un colegio, ¿no? Yo creo que está como muy bien. Ayuda mucho también que el edificio es moderno, ¿no? Está encajado en la época moderna. Claro. Entonces, diseñar aquí fue como, Planta libre. sí, planta libre, o sea, prácticamente es un homenaje a la planta libre, porque hemos podido hacer literalmente lo que quisimos, ¿no? O sea, el edificio te aguantaba esa versatilidad, ¿no? Si hubiésemos, o sea, otra idea hubiera sido sacar todo y que todo sea vidrio, pero bueno, No, teníamos los libros, ¿no? Teníamos que Claro, ponerlos. ponerlos en algún lado. Pero igual, por ejemplo, si vemos, la biblioteca no llega hasta la parte alta y el vidrio se mantiene en la parte alta, ¿no? El mueble llega hasta cierta altura Ujú. y te elimina, digamos, una división muy fuerte entre el pasadizo y la biblioteca, ¿no? Te da esta especie, se ve más amplio todavía. La continuidad, ¿verdad? Sí. no, y claro, una última pregunta es si, bueno, si les encargan una biblioteca de nuevo, de cero, ¿qué harías con la estructura? Casi habría como repetir esta, ¿no? Entiendes a maestros de arquitectura como Louis Kahn, ¿no? Que una fachada así como muy regular, pero claro, que es desde el interior que se produce Claro. una fachada, ¿no? Es el exteriorismo, es producto de lo que ocurre en este muro otra vez, o en las bibliotecas de Louis Kahn tan conocidas y que todos conocemos, ¿no? De la de Filet, nunca me acuerdo, bueno, la del hueco central y los círculos. Evidentemente la mesa está pegada a ese invento que ya lo descubrió él en la casa Fisher, ¿no? El niño que se sube la silla en la esquina, pues lo traslada a las bibliotecas universitarias en Filadelfia y todos sus campus, en Yale. Entonces es este espacio, se va estirando la mesa, bueno, cuando es colegio, cuando es universidad, va cambiando la edad del usuario, pero es como la misma lógica de un vacío y vivir el perímetro, ¿no? Y esto creo que... Y además acá, bueno, como están cuidando la vegetación, hoy estamos un poco de día de sueño, pues no hay clase, no hay ningún carro, entonces es más paradisíaco, ¿no? Pero uno ya se lo puede imaginar el trajín ya de circulaciones, a cómo llegan a la mañana, a las 8 de la mañana los niños, ¿no? Y los padres y los docentes, ¿no? Sobre todo que se va construyendo por etapas, ¿no? Porque también falta esta propuesta del paisajismo, de cómo podrían ser los árboles, un poco para que también desde esta ventana tengas un paisaje más interesante, ¿no? Y eso, por eso te queríamos respetar tanto esta calle, ¿no? Porque el mismo muro también se puede anchar y lograr otro proyecto de banquitas, ¿no? O sea, se puede extender, así como se extendió hacia el corredor, también existe la búsqueda de en un futuro extenderlo hacia el jardín, ¿no? Buenísimo. Ujú. Excelentes, maestros. Muchísimas gracias por compartirlo. A ustedes.